Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidos a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital o canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de la huelga estudiantil que va a celebrarse mañana en toda España y sobre todo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, mañana 3 de marzo. Y para ello tenemos a Daniel Casal Talavera, responsable general de la Coordinadora de Estudiantes de Gran Canaria. Buenos días, Daniel. Buenos días. Bienvenido y gracias por asistir hoy esta mañana para hablar sobre la huelga estudiantil. Coméntanos cuándo y por qué nació la Coordinadora General de la Coordinadora de Estudiantes. La Coordinadora de Estudiantes de Gran Canaria nace a raíz de diferentes protestas de las últimas huelgas estudiantiles que hubo a nivel estatal, hace prácticamente un añito, 2 años, y nace básicamente de la asociación de diferentes grupos de estudiantes en diferentes centros de estudio. Nos encontramos que, por ejemplo, en institutos como el IES doctoral, ¿vale?, en vecindario, pues bueno, allí los estudiantes deciden un poco en asamblea y van nombrando a sus propios delegados, etcétera, y de esa manera pues un poco se va coordinando un poco la asociación, ¿no? A medida que nos acercamos al norte, pues ya empezamos a tocar institutos como por ejemplo es el Instituto Cruz de Piedra, con la gente de formación profesional. En el propio edificio de Humanidades dentro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también tenemos, entre los cuales me destaco, ¿no?, hay compañeros tanto del grado de Historia como de Traducción e Interpretación, Magisterio, etcétera, compañera Yenta Fira de Trabajo Social. Es decir, hay un compendio primero de edades, ¿no?, dentro sí, de la coordinadora, y luego de ciclos, ya te digo, desde enseñanzas secundarias obligatorias, pasando por formaciones profesionales, ciclos medios, o extensiones universitarias, ciclos universitarios, ¿no? Así que un poco como se crea básicamente es a base de protestas. Un poco nos conocemos todos, vamos teniendo contactos y llega un momento en el que nos reunimos y decimos, oye, hay que hacer algo, en fin, algo más grande que lo que pretendíamos o lo que pensábamos, ¿no? A partir de entonces, pues, ya te digo, a raíz de dos huelgas estudiantiles se crea esta coordinadora. Y básicamente pues lo que hacemos es eso, intentar sobre todo crecer cualitativamente, evidentemente, pero más cuantitativamente, que lo que necesitamos es gente, ¿no? Un núcleo de estudiantes no se puede desarrollar sin los propios estudiantes, ¿no? Claro. No podemos abanderar la lucha estudiantil sin los propios estudiantes, ¿no? Y para mañana 3 de marzo, Daniel, hay una huelga estudiantil a nivel de toda España y en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, antes de contarnos cómo va a ser ese recorrido, coméntanos cuáles son los motivos para esta huelga estudiantil, empezando por ejemplo por los recortes en educación. Ya te digo, Marian, vamos a ver, el compendio de puntos sobre los que pivotan nuestra huelga. Por ejemplo, uno de ellos es los recortes en educación, ¿no? Nos hemos encontrado que a lo largo de la legislatura del Partido Popular, pues se aplican una serie de recortes a lo largo de toda la legislatura, repito, en el ámbito de la educación pública, pues que se materializan básicamente en la privatización, si cabe aún más, de la educación universitaria, haciendo que los propios estudiantes de extracción obrera y popular, como decimos nosotros, ¿no?, los hijos y las hijas de los obreros y de las obreras, de la clase obrera, pues no puedan ir a las aulas. Entonces, el objetivo básicamente de los recortes es sacar a los hijos y a las hijas de las obreras y de los obreros de la propia universidad, ¿no? Es decir, luchas históricas que tuvieron nuestros padres durante el periodo de la transición, pues se ven abocados al más absoluto fracaso, precisamente por eso. Europa, es decir, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Central Europeo impone un paquete de medidas que evidentemente Mariano Rajoy acoge con absoluta en fin, felicidad, ¿no? Y se aplica entre tantos otros ámbitos, el laboral, sanidad y educación es uno de ellos, ¿no? Como se ratifica un poco los recortes en educación, por ejemplo, uno de ellos es la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, ¿no? En fin, este nombre que tiene título casi de conde o de condesa, ¿no? La LOMSE, ¿no? Esta ley es planteada en primer lugar
por el ahora exministro Ignacio Wert. Y básicamente lo que, un poco así a grandes rasgos, lo que la LOMCE plantea es la privatización, todavía si cabe aún más, de la enseñanza secundaria obligatoria y de la enseñanza de la enseñanza primaria, ¿no? Encontrándonos con ¿qué? Pues encontrándonos, por ejemplo, con reválidas, ¿vale? Estos exámenes que se tienen que pasar, ahora mismo no recuerdo bien, es de tercero a cuarto, de cuarto a quinto, de quinto a sexto, en fin, ponen trabas a los chicos y a las chicas en primaria. ¿Para qué? Para hacer un filtro de gente que los que vayan a estudiar sean la élite. No podemos aquí en este estado, en estos momentos, tener a la morralla de la sociedad, tenemos que tener a la élite, ¿no? Entonces, por medio de las reválidas se plantearía esta elitización de la educación, ¿no? Nos encontramos también con respecto a la LOMCE el tema de los ratios por aula. Nos encontramos que, pues eso, por ejemplo, en el propio IES doctoral, abajo en vecindario, hay compañeros que están completamente hacinados en una aula, que además está separado por un tabique, pero vamos, en unas condiciones paupérrimas. Es decir, un hacinamiento que los propios profesores también están pagando, ¿no? Es decir, chicos que están hacinados en una clase, pueden ser pues eso, 30 o 40 personas, a las que el profesor da clase y la educación no llega a todos por igual, ¿no? Evidentemente la educación que se transmite no se transmite lo mismo que a 40 personas que a 15 o a 25. Entonces entendemos, entre tantos otros puntos, que la Ley Orgánica para la Mejora Educativa, repito, de mejora educativa entendemos que no tiene absolutamente nada, pues, en fin, plantea cosas tan absurdas y tan retrógradas al tiempo que modernas desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? Como es, por ejemplo, una asignatura en sexto de primaria, ¿vale? Repito, en sexto de primaria, que es iniciación a la actividad empresarial y emprendedora. Es decir, a un chiquito o a una chiquita que tiene escasamente 12 años. Yo recuerdo que iniciación a la economía o economía de la empresa ya lo empecé a dar en primero o en segundo bachillerato. Claro, cuando tú ya tienes, es decir, una serie de conocimientos y de bagaje, ¿no? Y claro, entendemos que esto, aparte de un ataque absoluto a los estudiantes y a las estudiantes, pues lo que supone es eso, la elitización y la privatización todavía, si cabe aún más de la... Daniel, el aumento de las tasas universitarias sí. ha llevado que determinados estudiantes no hayan podido terminar los estudios en un año lectivo, sino que hayan dividido la carrera en 2 años, con lo cual el tiempo es mayor de finalización de esa carrera universitaria, y después también la disminución de becas o realmente ha habido más requisitos para las becas, por lo cual es complicado obtener una beca. Te explico, vamos a ver, en el ámbito universitario se plantean varias problemáticas. En primer lugar, tenemos la propia ley que saca, si no recuerdo mal, sale en 2013, ¿vale? Si no recuerdo mal, puedo equivocarme, que es la ley de permanencia. ¿En qué consiste la ley de permanencia? La ley de permanencia lo que consiste es en tú pagar por una sola asignatura, pequeño inciso, cada curso, ¿vale? Que son 4 años, tienen 10 asignaturas, ¿vale? Cierro paréntesis. Con esas 10 asignaturas tú haces un curso, ¿vale? Bueno, pues con la ley de permanencia, la primera convocatoria, tú pagarías, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 74 euros de una sola asignatura, ¿vale? Poniendo que esa asignatura, esa o 2 más, las suspendas, ¿vale? Por los motivos que sean, personales, académicos, los que sean, ¿vale? En una segunda convocatoria, en vez de pagar estos 74 euros, se aumentaría en un 50%, ¿vale? Y así sucesivamente hasta pagar el 100% de la totalidad de la asignatura. ¿Qué es lo que quiere decir esto a grandes rasgos? Esto quiere decir que cuando tú estás a lo mejor en tercero y vas arrastrando, pues con que sean 2 asignaturas de primero y de segundo, ¿vale? Y las tengas que pagar, tú estás pagando prácticamente la totalidad de una carrera. Es decir, nos encontramos con compañeros y con compañeras que han pagado o están pagando pues una asignatura que vale 500 euros, o 600 euros, o 700 euros. Entonces entendemos que las familias trabajadoras no tienen para pagar esto. ¿Qué es lo que se hace? Que se hipotecan. Entonces, pues del mismo modo que tú vas a comprar un coche, vas a comprar una casa, la gente se ve hipotecando su vida
para pagar unos estudios, porque ni siquiera podemos hablar de poder trabajar para pagar la universidad, que si quieres tocamos ese tema un poco más tarde, ¿no? Este es uno de los primeros puntos que se plantea en el ámbito universitario, ¿no? El tema de las becas, evidentemente, lo que hace el gobierno del Estado es plantear todavía unos requisitos más grandes, ¿vale? Sobre todo académicos y económicos, para, sobre todo, tener una menor disponibilidad de esas becas y, evidentemente, un mal reparto de las mismas. Pues a unos mucho, a otros muy poco, a los que lo necesitan de verdad a lo mejor absolutamente nada, ¿vale? Entonces, insistimos que ese mal reparto de las becas no está acorde con lo que de verdad exigen los estudiantes y las estudiantes, ¿no? No digamos si tienes que desplazarte a otra isla. Claro, tú imagínate que la carrera universitaria, pues quieras hacer periodismo y estés en La Laguna y tengas que desplazarte, viaje, alojamiento. Pero, por ejemplo, sí, cambia la situación cuando vas a La Laguna, porque tú allí tienes la Universidad de La Laguna. Sí. Por ejemplo, tú tienes, me parece que es enfermería, creo que es enfermería, si no me equivoco, o un ramo de la medicina, no sé exactamente cuál, que está en Lanzarote. Sí. Entonces hay gente que se tiene que trasladar. Lanzarote es enfermería, sí. Enfermería, ¿verdad? Pues hay que trasladarse a Lanzarote. Trasladarse a Lanzarote, nosotros, Marian, entenderás que somos seres humanos, que los seres humanos tenemos que comer, tenemos que dormir, es decir, tenemos unos gastos durante nuestra vida. Pues la gente que se traslade allí tiene que tener unos gastos. Las becas que se dan, al igual que las becas Erasmus, pues son mínimas, por no decir nefastas para los estudiantes, ¿no? Con estas condiciones nosotros tenemos que lidiar hasta el mismo instante en el que se plantea por parte del Ministerio de Educación la aplicación del 3+2. Es decir, si ya creíamos que con esto lo habíamos visto todo, pues como dice la frase, ¿no? Éramos pocos y parió el abuelo. Pues el 3+2 lo que planteaba, o lo que se plantea con el 3+2, es básicamente, si el grado universitario son 4 años, lo que hace es que como que se corta el grado, ¿vale? Se quedaría en 3 años y quedarían 2 años de máster. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que si ya de por sí los máster en la propia universidad son caros, al tú expandirlo, lo que haces es que lo encareces todavía más. Entonces, por ponerte ejemplos así de máster con datos económicos, el más barato, sí te creo. Pues yo te estoy hablando entre unos 1.200, 1.300 o 1.400 euros. Yo te estoy hablando del más barato, ¿vale? Ni siquiera voy a hablar, pues eso, de los másteres de arquitectura, ingeniería, medicina, es decir, másteres importantes que además tienes que hacer prácticas, necesitas material, es decir, esto cuantitativamente es un dineral, insisto, que nosotros en la reivindicación que hacemos, la Coordinadora de Estudiantes de Gran Canaria, entendemos que es un ataque y un insulto para los estudiantes. O sea, los hijos y las hijas de los obreros y de las obreras de aquí de Canarias no tienen para pagar eso. ¿Qué es lo que se está haciendo? Repito, como pasaba con la educación primaria, se hace un filtro. Entonces, quien tenga dinero es el que va a disponer de esos estudios. A grandes rasgos, lo que se está haciendo, como decía antes, es quitar a los hijos y a las hijas de las obreras y de los obreros de la universidad y que no tengan disponibilidad de estudio. El tema de trabajar para pagar la universidad es complicado, ¿no, Daniel? Complicadísimo porque tú empiezas a trabajar a partir del tercer curso, ¿vale? Es decir, tú estás 2 años pagando, ¿vale? Y a partir del tercer curso es cuando tú, de alguna manera, puedes empezar a trabajar, ¿no? Yo en tercero, a finales prácticamente de tercero, empecé a trabajar en una empresa y ni siquiera con un contrato y nada. Yo entro por medio de la Fundación Universitaria, ¿vale? La Fundación Universitaria es un chanchullo, ¿vale? Yo no tengo reparo ninguno en decirlo, es un auténtico chanchullo que tiene el Consejo Social, que es el Consejo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el órgano de gobierno, exacto, un órgano colegiado, un órgano de gobierno, pues básicamente para que las empresas, ¿vale? Para que lo que es pues la Cámara de Comercio y la Confederación Canaria de Empresarios
estén presentes en la Universidad de Las Palmas y se enriquezcan todavía si cabe. ¿Qué es lo que pasa con esto? Te pongo mi ejemplo, ¿no? Se enriquecen de personal humano gratuitamente. Efectivamente. Gratuitamente no, porque en este caso sí que cobrábamos. Pero claro, cuando yo a lo mejor te digo que cobramos, la gente puede pensar, bueno, pues por lo menos tiene el salario mínimo interprofesional, que son 640 y pico euros, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Nosotros, O sea, ¿tenías una relación laboral o no? teníamos una relación laboral desde el punto de vista salarial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros cobrábamos la mísera cantidad de 240 euros. 240 euros pues por media jornada y creo que no llegaba a los 500 por una jornada completa. ¿Vale? Esto por un lado. Por otro lado, en ningún momento estamos cotizando a la Seguridad Social. Es decir, yo el día de mañana... Estás dado de alta. No estoy dado de alta. El día de mañana voy al paro y pido mi vida laboral y costará que estos 2 meses, oye, yo puedo preguntar, mire, yo estuve 2 meses en esta empresa. Si tiene un accidente ahí... ¿Qué pasa? Que si nosotros no cotizamos a la seguridad social, la empresa está obligada, por medio de la fundación universitaria, a firmar con un seguro privado. Es decir, hilemos un poco ideas, ¿no? Seguros privados, empresas privadas, universidad pública. Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que no me cuadra y además que no nos cuadra. Otra de las reivindicaciones que hacemos. Evidentemente, Entonces, ¿eso serían prácticas no remuneradas realmente? no exactamente, porque nosotros, es que es un problema de explicar, es un problema porque tú realmente no tienes un contrato, tu contrato es de prácticas, ¿vale? Pero estás cobrando. Las prácticas no remuneradas vienen por otro lado. Pero tú ahí tienes un horario. Claro, yo ahí tengo un horario, pero las prácticas remuneradas también. Diferencia entre las prácticas remuneradas y las prácticas por medio de la fundación. Las prácticas no remuneradas, que no solamente pasa en el ámbito universitario, sino que pasa además en los ciclos medios y superiores, Sí. es que tú vas a trabajar y en vez de tú cobrar menos, de eso, cobrar 200 euros, tú directamente no cobras, ¿vale? Sí, no hay ninguna relación laboral. Ninguna relación laboral. Tú vas, haces el trabajo que podrían tú o 3 compañeros más o 2 compañeros más, haces el trabajo que podrían hacer 3 o 4 trabajadores, ¿vale? La empresa se ahorra pagarle la seguridad social, el IRPF, el salario a los trabajadores, y entonces entramos nosotros, que es una auténtica mano de obra gratuita. Una auténtica mano de obra gratuita.Ejemplo. Te repito el mío. Yo me tengo que desplazar a una empresa que está en Galdar, ¿vale? Son casi 60 y algo kilómetros. Y eso lo tengo que sacar yo de los ingresos que tiene mi familia. Más ejemplos. La compañera que vive en el Loma Apolinario, por ejemplo, se tiene que trasladar a Teror. ¿Vale? Son prácticas, estas sí son pagadas, no son, o sea, sí son remuneradas, pero son 200 euros. Me parece que no llega ni a los 240 que se prometía, son 200 euros. O sea, ¿hasta qué punto te interesa a ti desplazarte? Si al final lo que te cuesta en gasolina, pues lo tienes que pagar con el propio salario, ¿no? Hay gente que puede decir, hombre, pues vamos a ver, es conocimiento y tal. Por supuesto que es conocimiento que adquirimos. Lo que reivindicamos es que si se hacen prácticas, primero, que sean prácticas remuneradas y segundo, que sean prácticas en condiciones laborales dignas y que nosotros entremos dentro del marco de relaciones laborales. Lo que no puede ser es que estemos apartados y que vivamos, repito, en condiciones leoninas por trasladarnos y gastarnos dinero que no tenemos, repito, que las familias trabajadoras de Canarias no tienen, pues eso, en todavía enriquecer más a la patronal, ¿no? Entendemos que esto es, repito, un ataque y un insulto a los estudiantes. La beca, al haber más recortes en becas, ¿esas becas llegan puntuales, Daniel, o llegan cuando has finalizado el curso académico? Esto es una constante. Porque claro, ¿de qué me vale a mí empezar un curso universitario si realmente después te pagan en mayo o junio cuando estés Marian, terminado? esto ha sido una constante siempre. O sea, ha sido una constante en todo momento de tú pedir la beca. Pues eso, ¿qué te digo yo? En mayo, ¿vale? Y si el curso académico pues acaba en diciembre, te viene el último día de diciembre. ¿Qué es lo que haces con esto? Que tú, vamos a ver, el pago de las tasas universitarias se hacen en cuatro plazos. Sí. Entonces, si tú con el dinero de la beca, yo qué sé, pues 600 euros que te den, ¿vale? Tú puedes ir pagando poco a poco, pues no tienes problema ninguno. Vamos a ver, es un dinero con el que no contabas, pero puedes pagar. Problema aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, esto es en la ULPGC, ¿vale? Yo no sé cómo funciona en la ULL o en el resto de las universidades a nivel estatal. Si no pagas no te puedes examinar, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa en la Universidad de Las Palmas? Pasa lo siguiente.
Tú no pagas, entonces tú dices, bueno, yo estoy como becario. Becario significa que tú estás pendiente de una beca, entonces tú no pagas. Entonces el primer plazo no lo pagas, el segundo plazo no lo pagas, el tercer plazo no lo pagas. El cuarto plazo no lo pagas tampoco, pero te dicen, este es el último plazo. Y a usted se le ha denegado la beca. ¿Qué problema tenemos con eso? Que al denegarse la beca, tú tienes que pagar la totalidad. Exacto, tienes que pagar la carrera en su totalidad. Tiene narices, si se me permite la expresión, que la propia universidad se las dé y diga, mira, pues encima no te vamos a poner recargo, es decir, a mí me da igual que me pongas recargo, un tanto por ciento de recargo, o que no me lo pongas. Yo voy a tener que pagar 600 euros catapum, así, 600 euros que no tengo. ¿Comprendemos entonces a lo que estamos hablando? Estamos hablando de que eso de en este país existe una educación pública y gratuita. Yo no sé gratuita en qué sentido, o sea, no es gratuita para nada. Y pública, repito, que tampoco. Es decir, insisto, se está haciendo un filtro ya desde hace 4 o 5 años, un filtro para que solamente sean las personas con un grande poder adquisitivo los que puedan asistir a las clases universitarias y que, insisto, los hijos de los obreros y de las obreras pues no tengan oportunidad de cursar un título universitario. Los chicos y las chicas que nos puedan ver, claro, ellos me oyen hablar de todo esto. Dicen, mira, pues lo menos que voy a hacer, Dani, es estudiar. Si tú me planteas todo esto, pues mira, pues me dedicaré a buscar un trabajo. Error. Pensar eso es un error. Precisamente eso es lo que quieren. Hacernos pensar que no hay otra salida que el ir directamente al mundo laboral, que por cierto ya hay, está esa reforma laboral desde hace un montón de años, desde el 2012, que también uno vive en condiciones paupérrimas, ¿no? Pero repito, no hay que pensar eso, al contrario, lo que hay que hacer es seguir estudiando. Seguir en los institutos, si no quieres ir a la universidad no pasa nada, que para eso están los ciclos medios y los ciclos superiores, ¿vale? Pero en ningún momento dejar de estudiar, porque si los estudiantes y las estudiantes de extracción obrera y popular dejamos de estudiar, ¿vale? Nos apartamos de las aulas, le seguimos el juego al capitalismo, habrán ganado la batalla. Habrán ganado la batalla. Entonces, planteamos que el ejercicio lícito de la huelga, de la protesta, es ahora más importante que nunca, sobre todo ahora en este desconcierto político que hay con este gobierno en funciones, y creemos que es el mejor momento para decir al gobierno que venga, sea cual sea, que aquí estamos nosotros para defender una educación pública gratuita y de calidad. Para ir finalizando, mañana 3 de marzo, la huelga estudiantil, ¿cuál va a ser el recorrido? Y haz un llamamiento, tienes tu cámara para que hagas un llamamiento a los y las estudiantes para simplemente decirles a los estudiantes y a las estudiantes de Gran Canaria que en Tenerife también se va a hacer conjuntamente con la Coordinadora de Estudiantes en Lucha de Tenerife, pero aquí en Gran Canaria tenemos planteada una manifestación, una concentración en primer lugar que estará a las 11:30 de la mañana en el Parque San Telmo, y que planteará la posibilidad de hacer un pequeño recorrido por Triana, y se verá con las autoridades pertinentes, pero les animo a todos a que vayan, secunden la huelga, porque la educación es lo único que mantiene un país. Dicen que los estudiantes somos el futuro, así que eso habrá que demostrarlo, y como se demuestra es en la lucha y en la organización. Pues nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, María Talavera, muchísima suerte y disponer de este medio para futuras reivindicaciones. Total, muchísimas gracias a Canal 13 Digital por hacernos este hueco, muchísimas gracias a ti, al equipo también que nos han dejado este pequeño espacio, que sabemos que siempre los medios de comunicación tienen los problemas de horarios y tal, y estamos agradecidísimos de que nos hayan dejado. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Muchísima suerte. Espero que la entrevista con Daniel Casal Talavera, responsable general de la Coordinadora de Estudiantes de Gran Canaria, que mañana tienen la huelga estudiantil a partir de las 11 del Parque San Telmo, haya sido sagrado. Recordamos también que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital para que en cualquier momento pueda ser visionada. Muy buenos días, Gran Canaria.